ya listos para arrancar esta conversación que vamos a gozar muchísimo con dos grandes mujeres. De hecho, el panel se llama Mujeres Disruptivas porque la verdad es que creo que siempre que vemos mujeres en estas posiciones, lo que han logrado, pues sigue siendo una disrupción en el mercado. Dices, wow, otra mujer que sale con grandes ejemplos y influencia en lo que queremos seguir logrando, ¿no? Hace ratito, justo en este stage, tuvimos a sus empresas aquí también presente, platicándonos de las cosas maravillosas que hacen, cómo lo logran, cómo lo bajan, cómo lo viven. Pero ahora quiero meterme un poquito más a ustedes como mujeres que han estado presente en el mercado en diferentes aspectos. ¿Cómo traducen esta disrupción en cada una de sus empresas? Porque justamente sus nombres fueron mencionados varias veces en el panel pasado, de cómo tenerlas a ustedes como este ejemplo dentro de la organización significa ya de por sí un cambio de impacto interno, que la gente ve estos ejemplos de una manera distinta, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos platicaran como la primera pregunta, cómo esta parte femenina, esta disrupción, impacta hacia adentro, cómo vive la organización con una CEO o una dirección general como ustedes. Ya de entrada, cuando me hicieron favor de hacer la invitación, y buenas tardes a todos, muchísimas gracias de estar aquí. El tema de mujer disruptiva para mí me dejó muy pensativa de lo que significaba estar etiquetada como mujer disruptiva. Y realmente a mí lo que me gustaría es que no fuéramos la excepción, sino que seamos la regla. Y es en realidad en lo que yo busco trabajar y hacer, trabajar dentro de una organización donde le importa realmente el liderazgo femenino es una gran ventaja. Y eso es en lo que más quiero dedicar mi tiempo y es en lo que más me apasiona hacer. Yo normalmente digo que vender muchos yogurts y mucha agua es lo que paga mi sueldo, pero no es lo que me hace levantar en la mañana. Realmente lo que me hace levantar en la mañana es, sí, ver crecer a la gente, mujeres y hombres, y ver el impacto que podemos hacer en la gente. Entonces, el tema de la disrupción era, ¿cómo no lo hacemos que sea disruptivo? ¿Cómo realmente empezamos a ver desde la educación de las niñas, donde no sea la niña que, porque es la niña no puede ser ingeniero, ¿no? Entonces es una generación que nos falta. Y aquí les quiero contar una historia. Nosotros hacemos mucho trabajo viendo en toda la cadena de suministro. Entonces tenemos un programa que amo, le llamamos Margarita, en donde hemos ayudado, llevamos ya 12 años con el programa, a que productores de leche que no tendrían viabilidad financiera puedan tener viabilidad financiera. Y voy y visité a una de estas granjas y está una niña preciosa y se acerca y le dice al papá, ella va a ser la contadora. Y yo, ¿y qué tal si ella se convierte en la dueña? Se me queda viendo con cara de porque puede y quiere. Entonces, eso para mí es realmente lo que quiero buscar y lo que trabajando con muchas mujeres queremos buscar. Increíble, muchas gracias, Silvia. Moni, dinos tú cómo representa tu figura femenina dentro de la organización, qué impacto tiene y platícanos de esta experiencia, ¿no? Antes de entrar a los otros temas que tenemos súper interesantes, pero queremos hablar un poco más de Mónica y este tema interno hacia la organización con una figura como la tuya. Gracias, Michelle. Bueno, yo creo que sí hay una responsabilidad en ocupar una posición importante por primera vez, porque van a juzgar en esa posición, la gente va a juzgar a la persona específica, a Mónica o a Silvia o de quien estemos hablando, pero también van a juzgar la capacidad de las mujeres de desempeñar ese rol. Y sabemos que tenemos la capacidad de desempeñar cualquier rol y no deberían nuestras fallas individuales o nuestros aciertos individuales generar un beneficio o un peso para todo nuestro género, pero sí sucede cuando es la primera vez que vemos a una mujer en una cierta posición. Entonces, creo que sí hay esa responsabilidad de hacerlo bien, de hacerlo muy bien en términos del logro de los objetivos de la organización, de la empresa de la que se trate.
Creo que también es la responsabilidad de mirar una mirada 360, mirar hacia arriba. Se vale ser ambiciosa, se vale querer crecer, se vale la discusión de los techos de cristal, de querer lograr más. Muy importante mirar hacia los lados, saber tender redes, hacer alianzas. Si tengo la oportunidad de ayudar, de apoyar a otra mujer que es una buena persona, que es profesional, que en fin no la conozco, tener esa voluntad de que en principio la voy a querer ayudar. Creo que es importantísimo ese tema de apoyarnos unas a otras a crecer. Y luego mirar hacia abajo. Hay un mundo de mujeres que hablan más de pues, el piso pegajoso que del techo de cristal, ¿no? De levantarse de la condición tan difícil del trabajo cotidiano, del peso de las labores del hogar y además el peso del trabajo remunerado, cayendo ambas cosas sobre los horarios y sobre la energía de las mujeres y en un contexto de muchísimas expectativas, de roles, desde roles físicos de belleza, estéticos, roles de comportamiento, roles de no ser ni demasiado una cosa ni la otra, ¿no? Ni agresiva, ni demasiado suavecita, ni… Entonces, todo el tiempo estamos en observación y creo que sí hay esta responsabilidad de asegurarnos que la puerta sea mucho más ancha para las mujeres que vienen después de que llegamos, las que hemos llegado por primera vez a ciertas posiciones. Buenísimo. Y queda además muy, muy claro, Moni, cómo con ese ejemplo se consigue mucho, mucho más. Y este monitoreo del cual hablas, ¿no? De que estamos frecuentemente calibrando, siendo calibradas de cómo actuamos, también es algo que esperemos que vaya mejorando hacia el futuro y que la libertad de que las mujeres puedan ser como quieran ser, se dé cada vez más, ¿no? En estos espacios laborales. Pero volviendo contigo, Silvia, un poco sobre, ya hablando de tus productos, de lo que hacen en el mercado, la forma en la que están haciendo el marketing de todo esto, ¿cómo influyen las familias, particularmente en el mundo de la mujer? Compártenos un poco cuáles son el rol que la mujer pueda tener con el consumo, en lo que significa comprar una marca como esta, por qué se podrían llegar a identificar con una marca como esta, de todas las que tienes. Pero si nos compartes algunos ejemplos de lo que sucede en el mercado con Danone y cómo representa tal vez algo interesante en el rol de la mujer en la familia o en su vida en general. Bueno, mucho de la alimentación en casa efectivamente es una decisión de mujer. Había una pregunta de cuántos de nuestros consumidores son mujeres y hombres. En realidad, sí te podría decir, es a lo mejor 60-40 mujeres, hombres, pero niños está 50-50 y la mujer es la que toma la decisión de alimentación. Y yo creo que desde la pandemia somos mucho más conscientes de lo que comemos y lo que tenemos que… Lo que es una alimentación saludable, sabemos que tiene absolutamente un reflejo, ¿no? Ya lo vivimos y con la pandemia estamos más conscientes. Entonces nosotros diseñamos nuestros productos pensando siempre en el gusto del consumidor del país en el que operamos. No tenemos una fórmula global, no una Activia en México, te vas a ver una Activia en Estados Unidos porque ajustamos los sabores al gusto. Nunca se van a encontrar en otro lugar que no sea México un Activia apio nopal, ¿no? O papaya. Estos los vamos adaptando al gusto local y al gusto de lo que las consumidoras nos van buscando. Pero sí buscamos que las marcas sean una voz que va mucho más allá que solo la marca. Creemos en poner productos de calidad, pero también creemos en que las marcas tienen unas voces, por ejemplo, en el caso de Bonafont, que se ha convertido en una marca de empoderamiento femenino. Y el domingo pasado tuvimos la carrera Bonafont con más de 25,000 participantes, pero más de 3 millones conectadas en línea. Y no es que sea una marca de mujeres, es una marca que tomó conciencia de la situación de empoderamiento femenino. Y es una marca que desde hace 5 años trabaja en alianza con ONU Mujeres. Y en la alianza que tenemos con ONU Mujeres, hemos entrenado a más de 2,200 emprendedoras en el Estado de México y en Oaxaca para que ellas, y esto nació después del sismo que tuvimos, donde se habían quedado sin una viabilidad financiera. Entonces, ¿qué tiene que ver el agua con el emprendedurismo? En realidad, no, pero sí tiene que ver el que agarres una voz y la amplifiques.
Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, siempre buscamos el estar cerca de los consumidores y hacer que nuestras marcas ayuden a hacer esa conexión. Extraordinario. De hecho, escuchamos todo el tema que hace Bonafont, hacen unas cosas realmente increíbles y también con una intención también de sumar más, ¿no? Sumar más marcas que también entren a este tipo de empoderamiento porque lo reflejan de una manera muy, muy interesante como una marca, y al consumir una marca como esta significa también un empoderamiento de la mujer. Es lo que me parece realmente extraordinario, cómo se conectan los puntos entre una marca en el mercado que se convirtió proactivamente de esta manera, ¿no? O sea que la verdad es un ejemplo de un caso extraordinario y muy disruptivo, si me preguntas a mí, de cómo se ha logrado, ¿no? Porque fueron millones de personas, ¿no? Conectadas aquí. Sí, y aparte es la edición número 18, también es una cosa de agarrar algo Claro, en lo que crees claro. y ser muy consistente, no es el sabor del mes, no es Claro, algo que se nos ocurrió porque llegué yo a trabajar, no. El creer en el empoderamiento femenino es algo que llevamos muchos años trabajándolo. Claro. Extraordinario. Además, nos platicaban mucho cómo se conectaba hacia adentro de la organización también, ¿no? Cómo la persona que trabaja en Bonafont tiene una conexión hacia este mundo exterior también, de todo lo que sucede con este empoderamiento y se la creen además, que es lo más importante. Es que hay congruencia, claro. No es algo que hacemos de comunicación, claro. No podría yo hablar de una marca de empoderamiento femenino si no tuviéramos nosotros ojos muy críticos hacia adentro de nuestras métricas, ¿no? En nuestras métricas, Claro. nuestros programas de acción, cómo vivimos hacia adentro diversidad e inclusión. Claro. Sí, eso sería un serio problema si no fuéramos congruentes. Claro, totalmente. Y pues me encanta el ejemplo porque es crítico lo que acabas de decir, porque decir que eres diverso y ser diverso son dos cosas muy bien distintas, ¿no? Y que seguimos trabajando mucho en ese discurso, en esa narrativa y apoyando organizaciones y líderes en realmente impulsar prácticas tangibles y temas que se conviertan cada vez más en realidad, no solamente al hablarlo, actuarlo, pero que sucedan las cosas, ¿no? Así que me parece un muy buen ejemplo. Y regresando contigo, Moni, tuve la oportunidad de estar con Kamala Harris ahora que estuvo en México el año pasado y comentábamos uno de los puntos claves, Moni, para realmente seguir empujando las mismas oportunidades o traer a las mujeres a bordo de todo el tema de la inclusión. Inclusión puede ser desde financiera, de educación, etcétera, cómo la conectividad juega un rol crítico para que suceda o no suceda, ¿no? Y obviamente todavía vemos en México situaciones donde la conectividad no es necesariamente la mejor para llegar a todo el alcance que hay de mujeres alrededor de la República. Y ahora que ustedes traen en AT&T toda esta plataforma tecnológica 5G, esto nos gustaría que nos compartieras un poco qué impacto tiene esto para el mundo femenino y cómo esto podría llegar a tener o ya tiene, o la intención que tiene o la estrategia que tiene para alcanzar más y mejores hogares de una manera mucho más efectiva, yo diría, donde la conectividad juega un rol importante en alcance de información, en cómo te puedes educar, en cómo te puedes meter a plataformas de pago, de cómo puedes iniciar un negocio, miles de cosas que hace una conectividad. Platícanos, ¿cómo van ustedes con este tema? Mira, es un tema conforme las sociedades completas nos movemos al mundo de lo digital, conforme las economías se vuelven economías digitales, pues el tema de los términos de diversidad y de inclusión o exclusión en los que pasamos a ser parte del mundo digital se vuelven mucho más importantes. Pasan de ser un tema como era la conversación hace 10 años de la brecha digital de género, que en México tenemos prácticamente el mismo porcentaje de la población, mujeres y hombres conectados a Internet, por ejemplo. Pero cuando le haces doble clic y te metes un poquito más, las formas del acceso son muy distintos. Las mujeres en general en México y en todos los países del mundo, en diferentes grados, tenemos menos acceso
a recursos económicos de distintos tipos y por lo tanto las formas de conectarse son distintas. Hay capacidad de estar conectada menos tiempo, por ejemplo. Entonces empiezan a haber otras capas y luego te diría, si nos seguimos metiendo, ¿para qué usamos las mujeres la tecnología? Hay mucho más, ¿para qué se usa Internet, por ejemplo? Hay un uso mucho más importante en cuanto a recursos de educación, de salud, de cuidados, que el uso de los hombres del Internet. ¿Por qué? Porque eso hace sentido, porque las tecnologías en el fondo no son ni buenas ni malas, son medios para que los seres humanos hagamos cosas. Y al mundo de la tecnología se transfieren nuestros sesgos, nuestras formas de discriminación, nuestras formas de exclusión y también la enorme oportunidad de emparejar un poco este mundo tremendamente discriminatorio al saltar a esas tecnologías. Entonces, 5G es una nueva oportunidad muy grande. Los temas de inteligencia artificial, por ejemplo, y de robótica son una oportunidad enorme porque empezamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Y con esos cambios tecnológicos vienen cambios de hábitos, de cultura, de sociedad que hay que aprovechar. Muy importante el tema de mujeres en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es fundamental, hay pocas mujeres proporcionalmente en estas carreras y después en estas profesiones. Y se vuelve muy importante, otra vez volviendo al punto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, si hay mujeres construyendo estas tecnologías, y hablo de mujeres en este caso, en este foro, pero yo hablaría si hay toda la representación de la diversidad humana, racial, étnica, cultural, religiosa, etcétera. De la comunidad, de la diversidad sexual, de personas con discapacidad. La construcción de esas tecnologías van a ser distintas y por lo tanto la presencia o ausencia de sesgos discriminatorios en la inteligencia artificial va a ser muy distinta. Entonces ya no es nada más que queremos que hayan ingenieras para que en los grupos de ingeniería pues hayan hombres y hayan mujeres, sino que además queremos que hayan ingenieras construyendo esas tecnologías porque son esas tecnologías las que van a construir en gran medida nuestro entendimiento del mundo a futuro. Y hay muchísimos ejemplos, todo esto de que buscas en un buscador en internet ciertas palabras en femenino o en masculino y te salen resultados radicalmente distintos, ¿no? Entonces, realmente se vuelve importante. Nosotros estamos trabajando en muchos sentidos, incluyendo que tenemos a Nicole Rodríguez, la jefa de nuestra red, la única CTO en México, me parece que la única en América Latina, quizá me equivoco, ojalá me equivoque y haya otra, quizá la única en el continente, nunca hemos encontrado otra, ahí se las dejo, y eso es muy importante para la generación de roles que los equipos de ingeniería, tenemos muchos programas obviamente de inclusión para mujeres en ingeniería, en los equipos técnicos, y pues que hayan más, porque tenemos que estar presentes en la construcción de las plataformas que van a escribir el mundo en el que van a vivir nuestras hijas y nuestros hijos. Sí, eso está impactante, la verdad. Pero mencionaste dos temas que me gustaría ahondar un poquito más. Uno, el primero dijiste la capa de la conectividad, cuando haces el double clic. Mencionabas que la mujer tiene menos tiempo para conectarse o le dedica menos tiempo a la conectividad para estar navegando. No sé si entendí bien que ese doble clic es que las mujeres se conectan menos, es porque no tienen acceso a, no tienen tiempo a, lo puedes también ligar a algo sobre el trabajo no remunerado, o sea que están recargadas las labores en otras cosas que no les da tiempo de estar conectadas en internet buscando cualquier otra situación que quieran en su productividad, ¿no? ¿Te referías un poco a eso? Mira, me refería a, por una parte, el acceso, simplemente las mujeres en el mundo son más pobres como grupo de población que los hombres, incluyendo en México. Y entonces, en el consumo de bienes y servicios, incluyendo la conectividad, tienen menor capacidad económica. Entonces, hay un componente económico y ahí hemos trabajado con Silvia en nuestras empresas y también a través de este grupo en el CCE que lideró Silvia. Muy importante el cierre de la brecha salarial en ese sentido. Porque si ganamos diferentes montos de dinero por hacer lo mismo, pues entonces eso también se traduce en nuestra capacidad de compra en el mercado como consumidoras. Y la otra, por supuesto, el peso de los cuidados y de la carga de la vida familiar y personal, las consecuencias que eso tiene
en el ingreso porque tiene consecuencias en el mercado laboral, no se pueden disociar, ¿no? Entonces, es fantástico empujar a las mujeres, impulsar, promover a las mujeres en el mercado laboral, pero esto va aparejado siempre de mejorar las condiciones y también generar condiciones más igualitarias en el hogar, porque el éxito profesional sin condiciones igualitarias en el hogar, pues por supuesto se vuelve mucho más difícil y lo sabemos todas las que trabajamos en el mercado formal o informal. Sabemos que hay que, esta pregunta de cómo balancear la vida, ¿no? Personal y pues no se la hacen a los hombres. Exacto, totalmente, pero la verdad es que me vuelve a impactar un poco traer a la mesa este tema de la brecha salarial, porque es algo obviamente que hemos estado hablando en este foro los últimos 2 días. Esta semana estuvimos también firmando el pacto en Viva sobre la brecha salarial, etcétera, pero me atrae muchísimo seguir hablando del tema de la brecha salarial, cómo impacta en algo también tan específico y básico como la conectividad. O sea, obviamente impacta en 1 millón de cosas, pero alertador otra vez en un tema tan simple en la vida como el tema de la conectividad y el acceso a la conectividad relacionado a un poder económico, lo cual es realmente un llamado muy alarmante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, esa conectividad te lleva a un empoderamiento, ¿no? Mucho más tal vez real o más posibilidad de tenerlo, o más inclusión o más independencia, si tienes esta conectividad contigo, ¿no? Las posibilidades. Y sin decir que las mujeres trabajan 50 horas por semana en trabajo no remunerado versus 19, el género masculino, que nuevamente entiendo también impacta en tener el tiempo para navegar y buscar en cosas productivas en la vida, ¿no? Entonces, me parece excelente la reflexión aquí también para llevárnoslas hasta esos temas, hasta dónde llega la brecha salarial, ¿no? En el impacto. Y el otro tema que también es muy interesante que está tocando Mónica, y tú también lo tocaste, Silvia, brevemente en la pregunta anterior, es toda la educación o el desarrollo que ustedes internamente ofrecen dentro de sus organizaciones. Hablaba un poco, Mónica, del tema del CCE, pero cómo involucran y cómo sus estrategias internas en las organizaciones ya están dándoles la posibilidad de un mundo mejor, diferente, empoderándolas a través de acceso a un desarrollo, a una educación hacia el futuro, hacia tal vez un reskilling o hasta tal vez hacia cómo pueden ir ordenando esta parte interna, ¿no? Dentro de las organizaciones donde las mujeres están ya metidas dentro de un proceso, y que sé que AT&T también hace bastante internamente para el tema de STEM. ¿Cómo participa Danone en este desarrollo para las mujeres, igual que lo que hacen con la ONU? Sí, mira, de lo que se refería Moni, casi empezamos, cuando empezó la pandemia, a hacer un trabajo, CCE, Pacto Mundial, sí, lo lideramos desde Danone, pero la verdad es que esto no se podía haber hecho si no hubiéramos tenido más de 90 actores participando, liderando 5 mesas de trabajo. Una la lideró AT&T, específicamente en el tema de brecha salarial. Y lo que sacamos, y es algo que estamos ahorita en el proceso de una carrera por la implementación, no sirven en las empresas que hagamos solamente una actividad aquí y una actividad allá. Se necesitan generar ecosistemas de cambio. Y es muy fácil reinventar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahorita lo que quisimos hacer es, tomando las mejores prácticas otra vez de más de 90 actores que participaron en este esfuerzo, es poder darles a las empresas, tanto a grandes empresas como a pymes, literalmente un manual de implementación. Todo empieza desde un análisis de qué es lo que más te duele en la empresa. Y no tienes que hacer las 19 cosas, tienes que escoger a lo mejor 1 o 2. Pero, por ejemplo, el tema de brecha salarial, en las empresas bien estructuradas lo sigues teniendo si no disciplinadamente haces una auditoría y la haces cada que tienes incrementos salariales. Y si tú te descuidas en un año donde no hiciste una auditoría, vas a abrir la brecha salarial, porque es de las cosas que son resilientes, y cambiarlo se requiere mucha disciplina. Entonces, en las 19 recomendaciones que tenemos, primero se empieza con un autodiagnóstico, después con una elección de cuáles son lo que tú quieres aplicar de la empresa, claramente con una metodología de aplicación y, muy importante, con métricas de seguimiento.
Entonces, eso es lo que estamos ahorita buscando, una carrera por la implementación. Si tú me dices, esta es la solución a realmente cerrar la brecha entre hombres y mujeres, no lo es, pero es pasar de la conversación a la acción. Y una vez que tienes aprendizajes puedes mejorar. Si sigues hablando en teoría, no pasa el cambio. Y habíamos adelantado mucho, con la pandemia nos regresamos, perdimos 10 años del progreso que habíamos logrado del avance femenino en remunerado. Si te vuelves en el cambio de roles, decíamos, de los millones de enfermos que hubo en México de COVID, todos fueron cuidados por mujer, casi en un 98%. Entonces, cuando ves esos datos, dices, el cuidado de los enfermos cae en manos de las mujeres, perdimos 10 años y si nosotros nos vamos lineal con el progreso que habíamos logrado, logramos la paridad en México, que es de los países más bajos de la OCDE, lo logramos exactamente en 100 años. Eso es lo que la nueva estadística dice. Creo que bastante doloroso. Tenemos que hacer cambios dramáticos ahorita. Totalmente, y creo que la iniciativa privada, Silvia, tiene un rol importantísimo ahí, ¿no? Y creo que empresas como las que ustedes representan y están dentro son pues una influencia importante para que la gente alrededor se dé cuenta de todo lo que se puede hacer y que sí tiene un impacto, ¿no? en los avances, y de eso se trata, ¿no? En gran parte este foro es dar ese como entendimiento y posibilidad de luz de cómo empezar, por dónde empezar, aunque sean pequeños pasos, pero empezar a una dirección de este tipo. Y antes de cerrar con la última preguntita que nos queda para cada una, queremos saber un poco el rol que seguirá teniendo AT&T, igual que Danone, hacia el mundo de la diversidad e inclusión. O sea, ¿cómo lo ven? Obviamente hoy día hacen cosas extraordinarias, pero ¿cómo ven esto como algo parte de la estrategia, parte de la competitividad, de la sustentabilidad, no solamente en el resultado del negocio, pero cómo llegan a esos resultados de negocio? Ya hoy es indispensable con todo lo que tenemos en ESGs o todo lo que se alinea, ¿no?, en los objetivos de la ONU, la forma de trabajo. ¿Qué rol seguirá teniendo AT&T en esta estrategia? Miren, AT&T, somos AT&T en México, somos el retador, entonces nos toca justamente ser disruptivos. Entonces viene muy bien este tema. Somos una empresa históricamente muy diversa y muy realmente en la frontera de los temas incluso incómodos en la sociedad. El tema de mujeres no lo es, en el sentido de que está totalmente metido en la estrategia corporativa, en la comunicación, en los programas de la empresa y otros temas más controvertidos en los que también somos pioneros. Y a mí eso me encanta porque yo creo que si tenemos la oportunidad histórica, si pensamos realmente en la historia de la humanidad y en la probabilidad de ser mujer y ocupar una posición de liderazgo donde tienes la oportunidad de influir la vida de miles y miles de personas, pues la probabilidad tiende a cero. Entonces, más nos vale ser disruptivas y nos tocó la suerte, el privilegio, la mezcla de ganas, esfuerzo, talento, suerte, todo lo que se tiene que juntar para que nos toque estar en esa silla. Entonces, empujando con todos esos temas. Desde mi punto de vista hay que meter, y es lo que estamos haciendo en AT&T, como trabajamos, meter estos temas en la estrategia corporativa, no son una esquina de la organización, son parte de la estrategia corporativa. Medirlos, ya lo dijo Silvia muy bien, métricas, medimos con mucho rigor todo lo demás, somos gente de negocios, eso hacemos, medimos hasta el último centavo de todo, pues también medimos los temas de diversidad. Les ponemos métricas, les ponemos objetivos y les damos seguimiento. Y eso genera una visión diferente en la organización de que esta cosa sí se le da seguimiento, sí se enteran cómo vamos, ¿no? Comunicar interna y externamente, y tiene que ser comunicación desde lo más alto de la organización. Otra vez no es un tema marginal, es un tema central a la estrategia. Programas concretos. El punto de la ejecución, que coincido mucho con Silvia también.
programas concretos para lograr esos objetivos y se llevan con el mismo rigor con el que llevamos cualquier otro tipo de programa. Y los programas nosotros los vemos en dos cajones. Uno son los de representación, que hayan mujeres, entonces tienen que ver con reclutamiento, promoción, etcétera. Y los otros con inclusión, ya que estás adentro de la organización, que realmente sea un ambiente seguro, igualitario, que te permita crecer, prosperar, generar una carrera, hacer banca. Cuando vemos los distintos niveles en la organización, hay que tener programas para que en esos áreas, sobre todo en los temas técnicos y niveles donde tenemos muy pocas mujeres, bueno, ¿cómo le metemos doble ahí al foco de los programas para el crecimiento de las que pueden estar ahí? Porque son la banca de los siguientes niveles, ¿no? En fin, si no llegas ahí, pues no vas a llegar a los de arriba. Ternas diversas, no se puede presentar una terna que no sea diversa. Gana la mejor persona, la terna tiene que ser diversa, porque si no, ni siquiera le estás dando a las mujeres la oportunidad de ser parte de la competencia. Y pues te diría, con este conjunto me puedo seguir con los programas. Los programas externos también son bien importantes, porque en la comunicación y en el convencimiento a la organización, en la alineación de la importancia de los temas de diversidad e inclusión, es muy importante en esto como en todo lo demás, que los colaboradores perciban que hay una alineación muy clara entre lo que hacemos hacia afuera y decimos hacia afuera y lo que hacemos y decimos hacia adentro. Entonces, ese vínculo todo el tiempo muy presente, y la verdad es que los números empiezan a cambiar bien rápido si lo empiezas a gestionar. Se puede. Podemos ser líderes, podemos ser distintos y podemos crear organizaciones realmente muy, muy diversas, que un día pues veamos para atrás y nos sintamos orgullosas de haber dejado las organizaciones en un mejor lugar que como las tomamos. Por supuesto, y me imagino que también con un alto impacto, Moni, sobre atracción y retención de talento. Por supuesto. Que eso es clave para poder llegar a donde tienes que llegar, y lo que recibe de impacto, ¿no? Un consumidor también en tus servicios, o sea, eso ha de tener una correlación casi perfecta, me imagino, ¿no? Así que muchas gracias, Moni, por compartirnos todos estos temas. Y ahora, Silvia, cerramos contigo con la misma pregunta: ¿qué rol, qué sigue con Danone en esta travesía que no para nunca, como dice Mónica, ¿no? Continuamente medir y siempre yendo hacia adelante, nuevas cosas, nuevas formas de irle persiguiendo estos indicadores, impactándolos, ¿no? A través de la gente. ¿Qué sigue para Danone? Platícanos. Mira, no es muy distinto a lo que estaba comentando Moni, es tener objetivos muy claros, implementarlos y hacer que realmente permeen en toda la organización. Y un tema un poquito que también es el que he estado reflexionando mucho es sumar a muchos más hombres en la conversación. Este no es un tema, porque existen todos los sesgos y también tenemos todo el bagaje cultural, que es algo que me encuentro con muchos hombres que me dicen: Silvia, quiero hacer el cambio, pero no entiendo cómo hago la diferencia. Entonces, estar abierto al tema no es suficiente, se necesita mentoreo, se necesita realmente sponsoreo y se necesita entrenar también de los roles que pueden jugar en su casa para apoyo. Por ejemplo, nosotros tenemos una política parental que no es relevante el género, ¿no? Un hombre puede tomar hasta 18 semanas con goce de sueldo y los empujamos a que las tomen. No muchos las han tomado, porque se necesita generar el cambio, ¿no? Sí. Entonces, ahorita me acaban de avisar de uno que se lo tomó y otro que lo acaba de pedir, ¿no? Entonces, esa persona específicamente, después lo tengo que hacer un coach de los que lo tomaron, ¿no? Pero es pensar que lo que haces no nada más es hacia la empresa, sino el generar las condiciones de cambio para tu casa y para tu comunidad. Entonces, es trabajo constante dentro de la organización a todos niveles, pero para mí muy importante subir a muchos más hombres en la conversación, no nada más a la conversación, darle claros ejemplos de cómo pueden ellos hacer la diferencia en sus equipos, en sus familias, porque ahí es donde se hace el cambio, ¿no? De hecho, justamente estamos en expansión Women Economic Forum, justo pensando para el año que viene abrir una ala completa solamente para hombres, porque si bien lo dices, estamos aquí con mujeres extraordinarias como ustedes, con una gran trayectoria, pero también con una gran visión de cómo esta travesía continua, porque no para nunca. O sea, son proyectos a largo y mediano, o sea, corto, mediano y largo plazo, pero que se ve que están muy comprometidas genuinamente con esta continua mejora en sus organizaciones.
Estoy profundamente agradecida porque hayan venido a contar esto, porque solo así creo que también podemos seguir contagiando, inspirando y hablando del cómo sí, ¿no? Así que agradecemos en nombre del foro pues la participación, Moni, también de tu parte. Gracias por el tiempo y por contribuirnos. Ya estuvimos en un escenario anterior a este, justamente con sus empresas y sus personas platicándonos de todo lo que hacen y cómo lo logran, ¿no? Y me da tanto gusto ver que desde las CEOs, desde HR, desde marketing, desde por donde lo veamos, hay una congruencia en la narrativa, ¿no? Y eso creo que es algo espectacular de ver y que la gente lo entienda de esa manera, y cómo lo logran para un mundo mejor, para un mejor México, para esta inclusión fenomenal que mejora el planeta, ¿no? La economía, las familias, las sociedades. Así que muchísimas gracias por la participación. No sé si quieran cerrar con un pequeñitito comentario adicional. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación y necesitamos otra vez muchísimos más hombres en la conversación, pero gracias a todas ustedes porque con cada actividad que hacemos generamos el cambio que nuestro país necesita. Y pues yo nada más decir que además a las empresas les conviene, por cierto, ¿verdad? Que cuando escogemos entre 100 personas en vez de entre 50 encontramos el mejor talento. Entonces, así crecemos también más los negocios. O sea, es bueno porque es justo y es bueno porque nos conviene. La verdad es que no habría por qué no ser disruptivas en esto. Es correcto. Muchísimas gracias y estaremos compartiendo todo este contenido la semana que viene de manera digital, así que todo el mundo se podrá conectar on demand a todo lo que hemos visto con ustedes hoy, así que aprovecharlo. Muchas gracias. Gracias.